Mi cumpleaños número 50 fue el catalizador de lo que se convertiría en una expedición desdichada. En lo que se suponía que sería un día de alegría, decidí que quien alguna vez llamara al envejecimiento un privilegio debía ser o demasiado joven para entender mejor o demasiado mayor para importarle. Yo, en cambio, me preocupaba demasiado por el número que me acompañaba. Llegué a la mitad de la vida, encajado entre la juventud y la decrepitud, entre la adolescencia y los años del ocaso. Se supone que ese es el punto ideal, ¿no? La esencia de la vida. Lo creí así durante años. Amé mis 30. No me molestaron mis 40. Pero cumplir 50 el mes pasado. Eso provocó un cambio en mi autopercepción. Ahora, no existe diferencia real entre 49 y 50. En el fondo lo sabía. Sin embargo, la lógica se vio superada por la emoción. Algo no encajaba al ver el 50 estampado en el cartel de cumpleaños que mi familia colgó en la sala. Mira, no era desagradecido con mi vida ni con las personas maravillosas que la integran. Ese viejo refrán es cierto, envejecer es una bendición. Ahora sé que lo correcto hubiera sido esperar a que pasara esa crisis de la mediana edad. Seguro que, en poco tiempo, recuperaría la cordura y me daría cuenta de lo afortunado que soy de envejecer, de tener una familia amorosa y de compartir con ellos tantos años maravillosos. Al desear más, terminé obteniendo menos. Lo único que deseo ahora es no haberle expresado mi melancolía post-cumpleaños a un colega más joven. Sé cómo te sientes, dijo Nick, resoplando con abatimiento mientras almorzábamos en la sala de descanso. Sabes, cuando cumplí 30 el año pasado, me di cuenta de que mi juventud se esfumó. Se acabó. Me costó toda mi fuerza de voluntad no estrangular al chico en ese mismo momento, pero sonreí educadamente y asentí. Lo que hubiera dado por tener la edad de Nick. Esos eran los días. Cuando no tenía articulaciones que parecían contrariadas por mi insistencia en dar una caminata de más de un cuarto de milla. Daba por sentados mis 30. Claro, irónicamente, no me di cuenta de que también daba por sentados mis 50. Dios mío, ese chico es insoportable, ¿verdad? Dijo Clarence, una vez que Nick salió de la sala. Sonreí y asentí en acuerdo con el director del departamento, que se sentaba en la mesa junto a la mía. Ese caballero de cabello canoso y bigote tupido, de aproximadamente 70 años. Era uno de los pocos empleados de la organización mayores que yo. Algunos bromeaban que era incluso mayor que la misma compañía. Sin embargo, Clarence llevaba con nosotros alrededor de 10 años y subió en las filas de la compañía más rápido que yo. A pesar de su edad, irradiaba vitalidad. No juventud, no quiero exagerar, las patas de gallo, el ceño fruncido y el cabello blanco contradecían esa idea. Y ni siquiera se trataba necesariamente de un aire de vigor. Más bien, Clarence parecía haber vivido varias vidas. Se veía sabio. Experimentado. Antiguo, en el sentido más elogioso. Tal vez su uso del inglés británico tuviera algo que ver con esa impresión, lo que le había ganado al director algunos apodos poco elegantes de parte de los empleados cuando no estaba cerca. Aparte de la crisis existencial, ¿tuviste un cumpleaños agradable, Jeremy?, preguntó Clarence. Me giré hacia él y asentí. Mi esposa y mi hijo organizaron una fiesta. Invitaron a mi hermano, a mi hermana, a mis sobrinas y sobrinos. Fue una grata sorpresa. Una buena fiesta. Una buena fiesta, repitió Clarence, esbozando una sonrisa irónica y leve. Eso, al final del día, no significa nada, ¿verdad? Levanté una ceja. ¿Perdón? Para los mayores, lo que se considera bueno en la vida no significa nada. Bueno, regular o mediocre, es el mismo tipo de terrible. Mis mejores días de este año no se comparan con los peores días de mi juventud, antes de tener los huesos adoloridos y un sinfín de dolencias. ¿Entiendes lo que quiero decir, Jeremy? Lo que importa es la duración de la vida, cuántos años, meses, semanas o días quedan en el reloj. Cantidad, no calidad. Esa es una visión bastante cínica, Clarence, repliqué, riendo incómodamente. ¿No compartes ese cinismo, Jeremy? Se lo dijiste a Nick,
respondió Clarence. Me encogí de hombros. Claro, pero creo que es solo una vacilación. Estaré bien. Envejecer es un privilegio, eso solía decir mi madre. ¿Y dónde está tu madre ahora?, preguntó el director fríamente. Mi lengua se enredó entre mis dientes, impidiéndome responder con aspereza. La verdad es que estaba demasiado asustado para replicar. Demasiado helado, no solo por la insensibilidad de sus palabras, sino por la extrañeza de su tono. Clarence siempre fue un hombre algo raro y distante, pero nunca me inquietó tanto. No debes simplemente conformarte, Jeremy, susurró mi colega de mayor edad. ¿Qué te parece si me acompañas en el próximo viaje de la empresa? ¿A Miami?, pregunté. Clarence asintió. Para aliviar la tensión, bromeé diciendo, está bien, lo entiendo, ¿estás diciendo que ya soy lo suficientemente mayor para ir a los viajes de hombres grandes, es eso? El anciano se levantó y se dirigió tambaleándose hacia la puerta, dándome una palmada en el hombro en el camino. El 25 de enero, Jeremy. Ahora, podría quedarme aquí y escribir sobre el viaje de negocios a Miami, sobre los clientes que persuadí para escalar en la empresa. Sin embargo, este no era un viaje de negocios. Al menos, no para mí. Clarence lo dejó muy claro. Hoy, Jeremy, tú y yo tomaremos un bote hacia la isla de North Bimini, explicó mientras subía a un taxi con él y una joven, no una colega que conociera. De hecho, no había otros empleados de nuestra empresa. Jeremy, me gustaría que conocieras a Laila, nuestra guía turística. La joven me sonrió, y una vibra terrible me invadió. Empecé a temer que Clarence me estuviera llevando a algún lugar de dudosa reputación para actividades igualmente cuestionables, si entiendes a lo que me refiero. Cuando el taxi nos dejó en un muelle viejo y precario, un capitán de aspecto destartalado, con barba, corpulento y de mediana edad, llamado Malik, nos condujo a su vieja y precaria embarcación. Era un local de North Bimini a quien Clarence le pagó una suma considerable para que nos trasladara. La curiosidad me impulsó a subir al bote junto al capitán Malik, al director Clarence y a esa chica misteriosa, Laila. Si pudiera retroceder, me habría detenido. Fue solo cuando estábamos a mitad de camino entre Fort Lauderdale y Bimini que comencé a hacer preguntas. ¿Por qué vamos a esta isla? ¿Y por qué solo me trajiste a mí? Clarence sonrió. No acepté venir en este viaje por negocios, Jeremy, de vez en cuando vuelo a Estados Unidos en busca de un lugar. De hecho, lo he encontrado antes, pero es un sitio que se mueve, por lo que volver sobre mis pasos sería inútil. Afortunadamente, hace 5 días, la señorita Laila descubrió esta joya escondida. ¿Un lugar que se mueve?, pregunté incrédulo. El anciano hizo una pausa, luego exhaló profundamente, eufóricamente. Un sitio más hermoso cada vez que lo encuentro. Cuando diga su nombre, querrás reír, pero no debes hacerlo, Jeremy. Quiero hablar con franqueza, con la máxima sinceridad, ¿entiendes? Asentí. Bien, continuó. En la isla de South Bimini hay un monumento histórico que atrae a turistas de todo el mundo. Pero es solo una fachada. ¿Qué monumento?, pregunté. La fuente de la juventud, respondió Clarence. Un pozo en el corazón de un terreno baldío. Una trampa turística inspirada en ese supuesto lugar mítico por el que los exploradores buscaron durante siglos. Pero nunca fue un cuento de ficción, Jeremy. La verdadera ubicación de la fuente se desplazaba de un lugar a otro. Cambiaba tan rápido que muy pocas personas en la historia la han encontrado. Pero yo sí, Jeremy. La he encontrado, como dije, muchas veces. Luego, el anciano se detuvo, observándome desde el banco frente al mío con ojos entrecerrados y acusadores, como si me desafiara a reír. Yo, desconcertado, no pude hacerlo. La falta de humor en el tono de Clarence me dejaba perplejo. Él realmente creía en la fuente de la juventud. Burlarse de él no habría sido prudente, lo percibí claramente en sus inestables ojos. En cambio, tomé sus palabras al pie de la letra y ofrecí la respuesta obvia. No existe la fuente de la juventud, Clarence, dije. El hombre negó con la cabeza con vehemencia. La he visto con mis propios ojos. 10 veces.
Fruncí el ceño y escogí mis palabras con cuidado. Escucha, Clarence. Estoy dispuesto a creer que tú y Layla se toparon, en diferentes momentos de sus vidas, con fuentes espectaculares. Joyas escondidas en la naturaleza. Pero esos cuerpos de agua eran distintos entre sí. Una fuente no puede moverse físicamente de un lugar a otro. No es el tipo de fuente que imaginas, dijo Layla. Pero entiendo tus reservas. Yo también era escéptica, hasta que la vi con mis propios ojos. Pasé 8 años buscándola. ¿8 años, desde que eras niña? Pensé para mis adentros, burlándome en silencio de la joven, quien parecía tener poco más de 25 años, una jovencita perdida que, en mi opinión, no necesitaba juventud, ya tenía de sobra. He encontrado la fuente tantas veces porque siempre estoy atento, Jeremy, dijo Clarence mientras señalaba sus ojos y luego sus oídos. Cuando la encantadora Layla volvió a la costa este y se le escapó que la había encontrado, la noticia me llegó. Por supuesto, no dudé en hacerle una propuesta, una mejor que la de los demás. Verás, nunca sé cuándo reaparecerá la fuente, pero cuando lo haga, no desperdicio la oportunidad. No dejaré pasar esta ocasión, y tú tampoco, Jeremy. En mi interior pensé, ustedes dos están completamente locos, pero fingí una sonrisa y asentí nuevamente. Sabía que no tenía forma de escapar. Malik parecía ser la única persona cuerda en el bote. Noté cómo el capitán ponía los ojos en blanco mientras Clarence exponía afirmaciones descabelladas sobre una fuente mística con propiedades rejuvenecedoras. Me preguntaba cuánto dinero tendría que darle al local para que me llevara de vuelta a Miami. No me sentía seguro con 2 lunáticos en una isla minúscula. Sin embargo, no se me antojaba desafiar la autoridad de, esencialmente, mi jefe. En cambio, opté por cuestionar la validez de su historia, y, de no lograrlo, planeaba cruzar los dedos y esperar a que admitiera que estaba bromeando. Dijiste que no es una fuente, ¿qué es, entonces? Bueno, en realidad dije que no es el tipo de fuente que imaginas, corrigió Layla. Está bien, contesté. Pero, ¿qué significa ese acertijo? Ella abrió la boca para responder, pero Clarence levantó una mano y, de manera espeluznante, Layla se quedó repentinamente rígida, apretando los labios como si fuera un muñeco de ventrílocuo. Detrás de sus ojos emocionados y su sonrisa radiante, la joven parecía tenerle miedo al director. No la culpé. De hecho, hasta pensé en nadar de regreso a la orilla. No arruinemos la sorpresa, Layla. Jeremy no lo entenderá, dijo Clarence. Él necesita verlo por sí mismo. Nos quedamos en silencio durante el resto del viaje y observé mientras nos acercábamos a North Bimini. La isla estaba llena de resorts, muelles repletos de botes y un océano de árboles, verdes, tupidos y acogedores. Sin embargo, gracias al desconcertante hombre sentado frente a mí, nada en la isla me parecía invitador. Clarence, Layla y yo desembarcamos en una playa aislada en el lado norte de la isla. Malik se quedó atrás con su embarcación, gruñendo y murmurando para sí mismo mientras avanzábamos a tientas a través de un lodo espeso, adentrándonos en el bosque. No dejaba de pensar en lo incómodo que se veía. Sospechaba que no teníamos permiso legal para atracar allí. Durante casi 20 minutos, los tres atravesamos en silencio un denso bosque. Podría haberme negado a acompañarlos, podría haber esperado junto al bote, pero no lo hice. Algo más que la curiosidad me impulsaba a seguir, un ansia por algo siempre fuera de alcance. Aumentaba mi temor, pero a la vez se escondía en mí un impulso, motivado por alguna fuerza inquietante oculta en la tierra, que me empujaba hacia adelante. Y entonces, los tres llegamos a él. No se trataba de un brillante estanque azul centelleante bajo el sol de la tarde. Era un agujero en la tierra, de 10 metros de diámetro. Una entrada a una cueva que nos invitaba a adentrarnos en sus profundidades, en otro mundo debajo de la isla. Quizás, debajo de la propia tierra. Extraordinario, susurró Clarence, guiándonos hacia el agujero con una linterna. El hombre, sorprendentemente ágil, encontró agarre en una ladera de barro con una pendiente pronunciada, que se extendía desde la boca de la cueva hasta un suelo lejano abajo. Cuando logró evitar resbalar, Layla y yo lo seguimos.
Observé cómo la mujer avanzaba brincando alegremente. Su asombro permanecía intacto. No recordaba lo que Clarence dijo o hizo para alterarla, pero eso se olvidó al verla seguir a nuestro intrépido líder en la cueva con alegría. Después de descender aproximadamente 50 metros, la pendiente se niveló hasta convertirse en el piso de la cueva. Delante de nosotros se alzaba un túnel cilíndrico y monótono de roca. Se veía prístino. Nuevo. Joven, pensé en broma. Mi instinto fue correr de regreso al bote, pero seguí a Clarence y a Layla por el túnel hasta llegar a una caverna en forma de cúpula hecha de barro y roca, al final de ese mundo subterráneo. Y en el centro de la caverna, de nuevo, no se encontraba una fuente. No era un estanque de agua. Pero, a decir verdad, tampoco era algo que tuviera sentido racional, algo que respetara las leyes de la naturaleza en lo que a mí respecta. Allí, en lo profundo, vivía un pequeño bosque, de alguna manera sobreviviendo sin el sol de arriba. Aunque bosque suene a exageración, ese conjunto de frondosos árboles cubría un montículo de hierba de aproximadamente 20 metros de diámetro. Se sentía como un diminuto fragmento de bosque ubicado en ese contenedor subterráneo de roca y tierra. Clarence inhaló y luego gimoteó de forma estática. Lo siento en el aire, ¿y tú? Layla asintió con entusiasmo. Yo también lo percibí. El aire se sentía más fresco. Más fresco que cualquier aire que recordara de mi niñez, tal vez el más fresco que haya sentido. Clarence dio unos pasos sobre el montículo, que se elevaba apenas 1 metro hasta su cima. Una vez que se alejó un poco de nosotros, dijo, ¿no bebiste de la fuente? No, respondió Layla. Pero, ¿cómo lo supiste? Tienes el olor de la verdadera juventud, dijo mientras se arrodillaba en el centro del bosque, mirando algo oculto tras unos arbustos. La mujer rió de forma incómoda. Clarence susurró, Jeremy, deja de esconderte allá abajo. Ven. Subí caminando el montículo, pasé por la media docena de árboles en ese pequeño e increíble bosque y me detuve detrás del hombre arrodillado en el barro. Y cuando lo vi, casi vomité de miedo. En la hierba, moviéndose apenas, no se encontraba una fuente, sino una mujer. Una mujer desnuda. Me costó unos momentos asimilarlo, y aún más darme cuenta de que era humana, ya que, sin duda, la mujer lisiada era la persona viva de mayor edad que había visto. Usar esa palabra, viva, resulta poco sincero. Incluso las personas de mayor edad en la historia parecían bebés en comparación con ese montón de carne y hueso. La mujer parecía luchar contra la misma hierba que sostenía su forma desnuda, y unos harapos casi totalmente descompuestos, de un azul apagado, como de algún antiguo vestido de verano, yacían junto a su cuerpo retorcido. Esos ropajes ya no la cubrían. Incluso las flácidas tiras de piel descolorida apenas ocultaban su esqueleto. Su complexión tenía un tinte verdoso. Estaba enfermiza, no saludable, no era la encarnación de la juventud. Esta fuente era algo maldito. Tenemos que, dije, atragantándome con mis palabras. Tenemos que ayudarla. Clarence se rió y negó con la cabeza. No hay forma. Pero ella está aquí para ayudarnos, Jeremy. Además, está casi al final del camino. No sobreviviría sin el bosque. Entonces, sin previo aviso, el anciano se abalanzó hacia adelante, como un sabueso callejero en busca de su primera comida en mucho tiempo. Grité al ver al director hundir sus dientes en el pezón de la mujer. Y grité el doble de fuerte al darme cuenta de que ella abría la boca para gritar, pero no tenía energía para hacerlo, sin aliento en sus pulmones. Observé, impotente, cómo Clarence comenzó a succionar la esencia de la fuente de la juventud, o mejor dicho, la escasa esencia que el casi cadáver aún ofrecía. Mientras el miserable anciano drenaba a la mujer, su cuerpo se ondulaba, y su piel se ajustaba cada vez más a su esqueleto. Después de tan solo 10 segundos, aunque para mí pareció una pesadilla eterna, Clarence se detuvo. Salió a tomar aire entre jadeos, como si reaccionara a algo que no debía haber ingerido. Al hacerlo, me percaté de algo, la mujer dejó de moverse. Ya no respiraba. Como dije, el final del camino, me explicó Clarence, antes de cerrar delicadamente sus párpados.
Me has bendecido durante este último siglo, Florence. Y entonces, jadeé al ver finalmente el rostro de mi director. Su piel estaba más suave. Los cabellos blancos se habían vuelto de un gris apagado. Parecía más cercano a mi edad. ¿Qué has hecho?, grité. No, lo suficiente, contestó el hombre, antes de ponerse de pie, casi juvenil. La fuente exige renovación. Cada 1 o 2 siglos, su pozo se seca. Y una nueva fuente debe ocupar su lugar. Agarré mechones de mi cabello, observando fijamente el cadáver drenado en el suelo. Esa era una persona, la mataste. Clarence se rió cruelmente. No hice nada de eso, Jeremy. Florence murió en el siglo XIX. Cuando la conocí por primera vez en 1897, ya era mayor. Bueno, no mayor en el sentido estricto, sino agotada. Físicamente destrozada. Dicen que fue la mujer más hermosa de la costa este. Eres un monstruo, susurré, retrocediendo por el montículo de hierba hacia Layla, la mujer que permanecía en silencio, como si estuviera en trance. Me pregunté si siquiera había asimilado lo ocurrido desde su posición fija debajo del diminuto bosque. ¿Qué hubieras querido que hiciera, Jeremy?, preguntó Clarence en tono hosco. No habría sido capaz de liberarla. Ya lo expliqué. Además, yo era simplemente uno de los muchos que viajaron lejos para verla. Para entonces, Florence ya era la fuente Durante. Ella residía debajo de la isla de South Bimini en ese entonces, si no me equivoco. Algo me horrorizó de la manera en que Clarence hablaba de Florence, como si fuera un profesor universitario relatando hechos históricos con indiferencia. Peor aún, se refería a ella como un objeto para ser ordeñado, no como una persona. Una pobre alma condenada a más de un siglo en ese calabozo subterráneo, existiendo en agonía mientras decenas o cientos de gente drenaban su juventud. Su esencia. Me hubiese gustado tener la oportunidad de beber algo de su esplendor en sus primeros años, continuó. Ella seguía siendo, en cierto modo, un espectáculo agradable cuando la conocí, pero la chica ya se había marchitado considerablemente. Ya no era la reina de la fiesta. Tosí de nuevo. Esto es, no lo entiendo. Tiene que haber una explicación racional. Mírame, Jeremy, susurró Clarence, extendiendo los brazos para lucir su físico rejuvenecido. Me he quitado, como unos 20 años, más o menos. Si Florence contara con más energía, habría perdido aún más, ya sería más joven que tú. Pero no te preocupes. Es el momento. El momento, como dije, de que la fuente se renueve. El anciano levantó una mano. Y Layla, como lo hizo en el bote, pareció obedecer alguna orden tácita. La observé con temor mientras avanzaba por el montículo de hierba con una mirada sin vida. Una vez que Layla estuvo de pie frente a nosotros, en ese punto central del bosque, Clarence señaló hacia abajo, mostrando el montón de huesos y piel podrida que alguna vez fue Florence. Lo que ocurrió a continuación hizo que el vómito se remontara hasta lo alto de mi garganta. Layla se arrodilló sobre la hierba, giró y luego se tumbó sobre el cadáver de Florence, se retorció, dejando que los huesos crujieran y se aplastaran bajo su cuerpo mientras se acomodaba. Dijo una palabra extraña, y su cuerpo pareció fijarse rígidamente al suelo, tal como sucedió con Florence. Era como si Layla hubiera firmado un contrato. Pero no fue así. Esa no era la Layla que conocía. Ella no consintió en nada de esto. Noté que una lágrima resbaló por su mejilla, traicionando la sonrisa en su rostro. Clarence le hizo algo a Layla antes de que yo subiera a ese taxi. Comenzaremos suavemente, prometió el director mientras tomaba la muñeca de la mujer. Clavó sus dientes lentamente en su carne, como si saboreara una fruta madura. La tez perfectamente lisa de la mujer, que tenía poco más de 20 años, comenzó a arrugarse, apareciendo algunas líneas alrededor de los ojos, y su cabello empezó a volverse blanco. Al principio, gritó pidiendo ayuda, y para mi horror descubrí que no podía hacer nada, que algo me mantenía inmóvil. Sobrenaturalidad o miedo. Uno de los dos. Y luego los gritos de Layla fueron disminuyendo mientras su interior se marchitaba con la edad. Había algo absolutamente aterrador en ver cómo le robaban la juventud.
Y peor aún, se le arrebataba en un tiempo injustamente rápido. Comprendí que Layla nunca disfrutaría de décadas de vida, como yo lo hice. Sobre todo, me di cuenta de que fui un tonto. Después de 30 segundos paralizado, finalmente logré soltar mis pies del suelo, liberarme del hechizo de ese lugar. Con terror y furia entrelazados en mi corazón, me lancé hacia adelante y golpeé a Clarence en la cara con mi bota con punta de acero. El director, que ahora lucía como un hombre de 30 años, fue expulsado del cuerpo de Layla y cayó rodando por el montículo de hierba inconsciente. Luego me arrodillé junto a la nueva fuente de la juventud, con lágrimas en los ojos, e intenté levantarla, pero no se movía. Se veía tan frágil, y su cuerpo estaba pegado al césped de abajo de forma inamovible. Layla gimoteó, no se puede deshacer. Solo la muerte podrá. Sus ojos inyectados de sangre se agrandaron y se encontraron con los míos. La mujer marchita de cabello gris comenzó a asentir febrilmente mientras yo negaba con la cabeza lentamente. Por favor, suplicó. No quiero sufrir. Layla, con cuidado, sacó un cuchillo plegable de su chaqueta y yo lo tomé de sus nudosos y demacrados dedos. Necesitaba un momento para pensar, pero se oyó el crujido de la hierba al otro lado del montículo. El tiempo era esencial. Lo pude ver en el rostro cansado de Layla. Cuanto más tardé, peor me sentía, así que actué. Con un grito de repulsión, clavé el cuchillo en su sien. La vida de Layla se esfumó, no como la de una persona, sino como la de una flor marchita. Su piel y sus huesos se encogieron, uniéndose a los restos de Florence, y ambos cadáveres comenzaron a deslizarse entre las briznas de hierba, fusionándose con el montículo de abajo. Un rugido de desaprobación, un gruñido agresivo y animal, se escuchó momentos después, seguido por la sensación de una fuerza pesada golpeando mi cuerpo. Clarence me inmovilizó contra la hierba. Un hombre con una fortaleza física muy superior a la mía. Sentí bultos en el césped, los huesos recién enterrados de Layla y Florence debajo de mí. Imbécil, gruñó. ¿Por qué nos la quitaste? Creo que ya viviste demasiado, resoplé mientras él presionaba su codo contra mi garganta. Solo para mortales como tú, susurró Clarence delirantemente. Pero no te preocupes. Te quitaré la última gota de juventud, Jeremy. No diré la palabra, prometí, ahogado por su codo. Se rió. Como desees. Esa palabra es simplemente pronunciada por cada fuente de la juventud como un ritual vinculante. Fija a la fuente a la tierra. Prolonga la vida de la fuente. No necesito que la pronuncies. Ya estás en el lugar perfecto, muchacho, ¿no lo sientes contra tu espalda? El bosque sangra desde su corazón. Sangra a través de ti. Expulsa tu juventud. Y lo sentí. No solo percibí los restos óseos bajo mí, sino algo más, algo cálido y enfermizo. Nada tan hermoso como imaginé al principio. Algo parasitario se hallaba tanto abajo como arriba. Algo perfectamente capaz de fijarme en el sitio sin necesidad de pronunciar esa palabra fatídica. Al agrandar mis ojos, petrificado por el destino que me aguardaba, el anciano abrió la boca de par en par, mostrando sus colmillos blancos. Esto dolerá durante 100 años, prometió en un susurro escalofriante. No hundió sus dientes en mi muñeca, como hizo con Layla, los introdujo en mi cuello. Grité cuando el proceso comenzó. Un proceso más rápido de lo que las palabras pueden describir. Envejecí a una velocidad que ningún mortal debería soportar. Sentí mi cabello morir. Noté cómo mis articulaciones se volvían frágiles y quebradizas. Pude sentir mis órganos acelerándose hacia esa luz brillante al final del túnel. Y lo único que quería, durante ese proceso horriblemente rápido, era mi familia. No deseaba nada más que verlos una última vez. Fue entonces cuando me concentré en mis dedos, que aún sujetaban algo. El cuchillo plegable de Layla. Lo sostenía firmemente por el mango, y la hoja cortó mi palma, dejando caer un hilo de mi sangre en el suelo del bosque. Con mi última onza de energía, grité y empujé mi brazo endeble hacia arriba, antes de clavar el cuchillo en el muslo superior de Clarence. El hombre se tambaleó hacia atrás, cayendo desde su posición sobre mí con un fuerte lamento de dolor,
disfruté al sentir esos horribles colmillos liberándose de mi cuello y el eventual frenado del proceso de envejecimiento. Pero, por supuesto, no había tiempo para demorar. Me hizo envejecer como 10 años. Yo era débil y él, terriblemente fuerte. Aproveché la oportunidad para retirar el cuchillo y empecé a clavarlo repetidamente en el costado de Clarence, gritando de forma salvaje mientras él caía al césped, adolorido. Y mientras sangraba por una docena de pequeños agujeros, desde su muslo hasta la parte superior de su torso, pude ver en sus ojos que había igualado las cosas. Él era lo bastante débil como para inmovilizarlo en el suelo. Le llevé el cuchillo a la garganta. Di la palabra, gruñí, presionando la hoja hasta hacerle sangrar, o muere. Los ojos del joven vagaron débilmente mientras sangraba profusamente. No. Conviértete en la fuente, dije, o conviértete en nada. Por favor, jadeó, sujetando su abdomen manchado de sangre. ¿Por qué tienes tanto miedo? Te ofrezco una oportunidad para sobrevivir, gruñí, con furia impulsada por el recuerdo de Laila y Florence. Dijiste que la vida se trata de cantidad, no de calidad. Así que, di la palabra y vivirás mucho más tiempo. Cualquier persona cuerda habría optado por el cuchillo, pero Clarence apenas era humano. Distorsionó su mente y su alma al pasar más de 100 años aferrándose a la vida, a la juventud. Y no estaba dispuesto a dejar que todo terminara. Dijo la palabra y luego gimoteó. El cuerpo de Clarence se desplomó de inmediato y se pegó al césped, inmovilizándose en el lugar. Consideré, por un momento, levantar la muñeca del hombre y recuperar mi juventud, reclamar la década aproximadamente que él me había robado. Pero al observar su carne, sentí esa fuerza bajo el suelo llamándome. Supe que tendría un precio. Supe que terminaría como Clarence si probaba siquiera una gota de agua de la fuente de la juventud. No me arriesgaría, así que me levanté a trompicones. ¿Qué estás haciendo?, gruñó el hombre que aparentaba ser joven, forcejeando contra las ataduras invisibles que lo sujetaban al césped. Bebe. No, respondí. No quisiera robarte tu juventud, Clarence. No cuando has trabajado tan duro por ella. Te dejaré así. Durarás más de esa manera. No, susurró Clarence, ahora comprendía su destino. Retrocedí por el montículo de hierba, pero lo mantuve en la mira, seguía temiendo que el monstruo se levantara, corriera hacia mí y me arrebatara lo último de mi vida. Solo me giré sobre mi talón una vez que alcancé la entrada del túnel. Cuando llegué de nuevo a la superficie, corrí a través del bosque hacia la orilla. Fui recibido por un Malik desconcertado que preguntó por los demás. Le dije que podía buscarlos en la cueva, pero yo no iría con él. Creo que estuvo a punto de cuestionarme hasta que notó las marcas moradas de dedos en mi cuello, la cantidad de canas en mi cabeza y las arrugas en mi rostro. Se dio cuenta de que había envejecido de manera increíble. Sacó conclusiones suficientes para asentir, desatar las cuerdas apresuradamente y zarpar rápidamente de regreso a la costa este. Todavía escucho los gritos de Clarence. Se deslizaban por ese túnel subterráneo como un viento fantasmal y me siguieron hasta la superficie. Creo que lo oiré para siempre. Después de todo, él sigue allí abajo. Parece que la cueva desaparece y vuelve a aparecer en lugares aleatorios. La fuente de carne y hueso.